Ahora, si le echaras un vistazo al Sahara desde el espacio en este momento, en lugar de un desierto árido verías una imagen sorprendente. Tierras secas salpicadas con algunos lagos y ríos en Marruecos y Argelia. Todo gracias a las intensas lluvias de principios de septiembre de 2024. Estos no son oasis, esto es simplemente el Sahara volviendo a su estado original. Aunque parezca increíble, hace eones, uno de los desiertos más grandes del mundo era en realidad un paraíso lleno de vegetación exuberante. Primero veamos cómo el Sahara se convirtió en un desierto. Durante la última edad de hielo, nuestro planeta era mucho más frío y grandes capas de hielo cubrían gran parte de la Tierra. En ese tiempo el desierto del Sahara era significativamente más grande de lo que es hoy y en nuestro planeta había menos bosques tropicales. También, las temperaturas más frías cambiaron cómo se distribuía la lluvia en los trópicos. Normalmente el aire cálido asciende en esas zonas, lo que ayuda a crear lluvia. Como durante la edad de hielo hacía más frío, este sistema se desordenó y cayó menos lluvia en algunas áreas, y esto provocó condiciones más secas y desérticas en lugares que suelen ser más húmedos. También había mucho polvo flotando en el desierto del Sahara, que los científicos encontraron en sedimentos oceánicos antiguos. Pero hace alrededor de 12.500 años, sucedió algo sorprendente. Los niveles de polvo disminuyeron de forma considerable. Esto significó que el Sahara se volvió mucho más húmedo, lo que es un indicio de que el clima se calentó repentinamente por un tiempo antes de enfriarse de nuevo. Hace unos 12.500 años, el Sahara se volvió un lugar mucho más verde, como una sabana debido a un patrón climático llamado Zona de Convergencia Intertropical. Nombre complicado, lo sé. Esta se desplazaba al norte durante el verano. Este periodo húmedo alcanzó su máximo esplendor hace aproximadamente 4.000 años, cuando las temperaturas eran un poco más cálidas que hoy. En ese entonces caía más lluvia en las tierras altas de Etiopía, lo que hacía que el río Nilo transportara más sedimento. Sin embargo, luego hubo otro gran cambio llamado Evento de Heinrich, que provocó que la zona de convergencia intertropical se moviera hacia el sur. Esto llevó a que las regiones del Sahara y Arabia se secaran rápidamente, y debido a esto, el río Nilo experimentó muchas menos inundaciones entre el 2700 y el 2100 a.C. En resumen, demasiado tarde para eso. El Sahara ha pasado por ciclos húmedos y secos debido a cambios en el clima y los patrones meteorológicos a lo largo de miles de años. Hasta hace poco lo conocíamos en su era seca, pero en septiembre de 2024 un ciclón inusual pasó a través de la región. Afectó Marruecos, Argelia, Túnez y Libia y llenó esos lagos y ríos secos. Las imágenes satelitales de antes y después de las lluvias, proporcionadas por la NASA, son impresionantes. Es como si el Sahara hubiera tenido un cambio de imagen. De hecho, algunas áreas del norte de África recibieron hasta 20 centímetros de lluvia. Como referencia, Seattle recibe aproximadamente 1 metro al año, solo 5 veces lo que el Sahara recibió. Digo solo por una razón simple. Seattle tiene la reputación de ser bastante lluviosa, mientras que el Sahara definitivamente no. Pero la parte complicada es que esos 20 centímetros, que son básicamente la cuota anual de esta área, cayeron en cuestión de momentos. Así que de cierta forma podría haber parecido más lluvioso en el Sahara que en Seattle. Las montañas canalizaron el agua hacia los lagos efímeros como Sebha y Melá, en el norte de Argelia, que recientemente se expandieron a más de 180 kilómetros cuadrados y alcanzaron profundidades de más de 2 metros. Es suficiente agua para mantenerlos durante un año completo. Pero, ¿qué son exactamente estos lagos efímeros? Bueno, son cuencas que se llenan por un corto tiempo cada año, pero que pueden permanecer secas durante varios años. Bueno, si la lluvia no coopera. A veces, el agua fluye hacia ellas desde un área pequeña alrededor, o simplemente puede ser la clásica y buena lluvia. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo es que estos lagos existen en primer lugar? Por lo general, se forman porque hay un exceso de agua atrapada en la superficie, pero el suelo en el Sahara es increíblemente seco. ¿No debería actuar como una esponja? Debe estar sediento de humedad. Piensa en cómo tu planta en maceta absorbe ansiosamente el agua cuando regresas a casa de vacaciones. Sin embargo, por más reseco que esté, el suelo seco solo puede absorber una cantidad limitada de agua, que a menudo es bastante pequeña. Y al igual que tu planta en maceta, no necesariamente la absorbe toda. Podrías estar sobreregando, o si miras el plato debajo, podrías encontrar una mini inundación. Y otro factor significativo que impide que el suelo absorba el agua es la falta de vegetación. En condiciones normales, los árboles, arbustos y diversas plantas ayudan a retener la humedad.
Sin embargo, en el desierto esto es casi imposible. Puede haber algunas palmeras, pero eso es todo. Esto también explica la formación de esos lagos temporales. Las precipitaciones que no son retenidas por las plantas se acumulan en los valles bajos y depresiones, lo que crea estos cuerpos de agua efímeros. Y estos lagos pueden durar solo un tiempo limitado, pero eso no significa que no deban tener nombres. Por ejemplo, el hermoso lago adornado con palmas ondulantes que ves se llama Lago Yasmina, ubicado en el oasis de la ciudad de Merzouga. En ciertas áreas del desierto donde las dunas se elevan, puede parecer que estás mirando un espejismo, pero no es así. Las dunas de arena están parcialmente cubiertas por agua. ¿Recuerdas cómo mencioné 20 centímetros? Bueno, eso no es del todo exacto para algunas regiones. De hecho, hay lugares donde la inundación es tan extensa que las palmeras están sumergidas hasta las copas. Y la última vez que vimos una tormenta tan intensa fue hace 30 a 50 años. Pero esta lluvia es más que bienvenida. Después de 6 años consecutivos de sequía, Marruecos realmente la necesitaba. Lagos que habían estado secos durante décadas, como el lago Iriki, finalmente están recibiendo el agua tan necesaria. Un análisis reciente reveló que de las cientos de tormentas que han golpeado la región desde el año 2000, solo 6 trajeron suficiente lluvia para comenzar a llenar el lago Sebca. Y de esas solamente 2 resultaron en un nivel del lago más alto de lo que vimos en septiembre de 2024. Así que aunque esta lluvia torrencial parezca una bendición, la gran pregunta es, ¿durará? Y la respuesta es sí. Cuando el aire húmedo de cerca del Ecuador se encuentra con el aire caliente y seco del norte, el desierto del Sahara tiende a recibir más lluvia. Los científicos dicen que esta zona de colisión se está desplazando más al norte a medida que el planeta se calienta y sigue calentándose. Por lo tanto, es probable que siga moviéndose de esa manera en las próximas décadas. Y sí, parece que estoy siendo un poco demasiado optimista al respecto, y la verdad es que las noticias no son del todo positivas. La realidad es que nadie estaba verdaderamente preparado para una situación de inundación como esta. Además, recuerda que esto no es algún país del sudeste asiático donde la gente está muy acostumbrada a lidiar con el agua. Este es el árido Sahara. Dicho esto, creo que sabes a lo que me refiero. Trágicamente, al menos 18 personas perdieron la vida debido a las intensas lluvias en el sur de Marruecos. Las autoridades se están preparando para aún más lluvias intensas en la región, pero si ese es el caso, ¿podría eso significar que el Sahara está enfrentando la extinción? ¿Y qué significaría eso para nosotros? Puede sonar un poco extraño, pero nuestro planeta en realidad depende de los desiertos y el Sahara no es la excepción. A primera vista podría parecer un páramo estéril y no hay mucho que destacar, pero los desiertos desempeñan un papel crucial en nuestro ecosistema. Actúan como importantes sitios de almacenamiento de carbono y se consideran sumideros netos de carbono, con el Sahara por sí solo conteniendo aproximadamente 1 billón de toneladas métricas de este. En la lucha contra el cambio climático, estos desiertos existentes son como un amortiguador, ya que ayudan a mantener las temperaturas dentro de niveles aceptables. Sí, los desiertos son abrasadoramente calientes, pero actúan como el aire acondicionado del mundo. Y además, las arenas del desierto son una fuente inesperada de nutrientes para áreas exuberantes, como las selvas tropicales. Aunque cueste creerlo, los científicos han descubierto que las partículas de arena del Sahara juegan un papel en la nutrición de la selva amazónica. Estas viajan a través del océano Atlántico transportadas por los vientos hasta Sudamérica, donde enriquecen el suelo de la cuenca del Amazonas. Sin el Sahara, los expertos creen que la selva amazónica podría enfrentar un grave colapso. Cuando piensas en una escena épica del desierto, con un sol abrasador, dunas sin fin y esos mágicos pequeños oasis, probablemente imaginas el legendario Sahara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hace 11.000 años esta vasta extensión de arena caliente lucía muy diferente de cómo se ve hoy? No lo sé, no estaba por ahí entonces. Pero me dicen que antes, lo que ahora llamamos desierto era un paraíso exuberante, lleno de lagos, ríos, llanuras llenas de hierba e incluso bosques frondosos. ¿A dónde se fue toda esa agua? Hay muchas historias sobre el pasado distante de nuestro planeta, cuando los desiertos estaban cubiertos de selvas y bosques, y luego ocurrió algo, como cambios climáticos o terremotos colosales, que convirtió las tierras verdes en dunas. Pero, ¿qué tal una teoría que afirma que el Sahara se convirtió en un desierto por causa de los humanos y... las cabras?
El Sahara ha experimentado su cuota justa de drama entre húmedo y seco a lo largo de los tiempos, principalmente gracias a pequeños cambios en la inclinación orbital de la Tierra que causan variaciones en la cantidad de radiación solar que llega a la atmósfera. Incluso hubo épocas llamadas los periodos húmedos africanos cuando la lluvia caía y transformaba el paisaje seco en un paraíso verde brillante. Pero entre 8.000 y 4.500 años atrás, algo extraño le sucedió a esta región. Ciertas zonas pasaron de húmedas a secas demasiado rápido como para explicarlo solo con cambios orbitales. En un abrir y cerrar de ojos, el exuberante Sahara se convirtió en el Sahara que conocemos hoy. Si les preguntas a los científicos por qué ocurrió, te dirán: «Oh, es solo una mala parametrización de los datos». Apuesto a que no lo entendiste, ¿verdad? Bien, déjame traducirlo de científico a humano común. Significa que no saben la respuesta y tienen un montón de piezas de rompecabezas faltantes. Pero mientras los científicos examinaban muestras antiguas de tierra y polen, notaron una tendencia peculiar. Donde quiera que hubiera pastores, es decir, humanos con sus animales domesticados, la vegetación parecía cambiar. Era como si cada vez que los humanos y sus amigos peludos vagaban por el verdor, lo transformaban en matorrales y desiertos poco después. ¡Ups! Sí, es probable que al sobrepastorear, los humanos estuvieran quitando humedad de la atmósfera, ya que las plantas liberan humedad, lo que ayuda a formar nubes, haciendo que el clima fuera más soleado y acelerando el fin del ambiente húmedo. Además, es posible que nuestros antepasados se sintieran demasiado cómodos usando el fuego para el manejo de la tierra, lo que aceleró aún más la desertificación. De todos modos, los científicos están seguros de que este verde Sahara con el tiempo se habría convertido de nuevo en desierto, incluso si los humanos no hubieran aparecido, gracias a los ritmos naturales de la Tierra. Así que no hay necesidad de culpar de este cambio abrupto solo a los humanos. Podría simplemente tratarse de la naturaleza y sus ciclos de vegetación y polvo que se retroalimentan. Es difícil determinar qué causó estos cambios, ya que todo está interconectado. Durante el último periodo húmedo, el Sahara estaba lleno de cazadores-recolectores. A medida que el clima se volvió un poco más seco, comenzaron a pastorear animales para alimentarse. El clima empujó a la gente a criar ganado. También es posible que el pastoreo haya acelerado la degradación del paisaje. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O en este caso, ¿el humano o la vaca? Es difícil decirlo con la evidencia que tenemos ahora. Hoy en día, se puede decir con seguridad que el agua ya no es un gran problema en el Sahara, aunque sigue siendo un inmenso desierto y los tiempos de exuberantes bosques quedaron en el pasado. Pero la tecnología nos salva. Por ejemplo, el sistema acuífero de arenisca de Nubia, el mayor depósito de agua subterránea del planeta. Está ubicado bajo el borde oriental del desierto del Sahara y se extiende a través de 4 países del noreste de África: Sudán, Chad, Libia y Egipto, cubriendo unos impresionantes 2 millones de kilómetros cuadrados y con alrededor de 150.000 kilómetros cúbicos de agua subterránea. ¡Mira las tuberías transportadas cuando se estaba construyendo! Es el proyecto de irrigación más grande del mundo. No es de extrañar que sea factible prosperar en el Sahara hoy en día. Pero imagina prosperar en el desierto del Sahara con solo una fuente de agua. Parece algo difícil, ¿verdad? Sin embargo, los antiguos garamantes hicieron precisamente eso. Sobrevivieron e incluso vivieron durante casi 1000 años sin monzones ni ríos que fluyeran hacia su paraíso desértico. Estas personas inteligentes fueron los pioneros de la vida urbana en las arenas, y ni siquiera los romanos pudieron evitar notar su genialidad. Mientras muchos pensaban que solo eran salvajes del desierto, los garamantes estaban ocupados construyendo un imperio en uno de los climas más duros de la Tierra. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues eran ingeniosos, así que cavaron un montón de túneles subterráneos para acceder a un enorme acuífero de arenisca. Literalmente, estaban exprimiendo cada gota de vida de debajo de las dunas. Pero recientemente, las investigaciones mostraron que los garamantes no solo eran trabajadores, también tenían bastante suerte. Los garamantes tenían un acuífero subterráneo que llevaba agua hasta una colina donde construyeron más de 500 fogaras, que son sistemas de riego, y algunas se extendían hasta 4 kilómetros.
Era como tomar agua con un sorbete, lo que les permitió regar sus cultivos durante casi un siglo, especialmente porque incluso una pequeña cantidad de lluvia ayudaba a recargar el sistema. Pero, con el tiempo, debido a la insuficiencia de lluvia, el acuífero se agotó, y alcanzarlo de nuevo hubiera significado excavar más túneles y depender de más personas. Ese es un problema complicado, considerando que estaban en medio de una escasez de alimentos y agua. Supongo que no hace falta que te diga qué le sucedió a los garamantes, ¿verdad? La caída de la cultura garamantiana podría estar vinculada a varios factores. Quizás haya sido por cambios climáticos o por el uso excesivo de sus recursos hídricos. En aquella época, el desierto del Sahara era, de hecho, tierra agrícola fértil, gracias en parte al ingenioso sistema de riego que los garamantes crearon. Pero debido a que el agua fósil no se puede reponer, con el tiempo, los niveles de agua subterránea descendieron bastante. Esto probablemente jugó un papel importante en el declive del reino hacia finales del siglo VII después de Cristo. Eso suena como alguien que ganó la lotería, se gastó todo el dinero y regresó a su antiguo trabajo poco atractivo una vez que la cuenta bancaria quedó completamente vacía. Por cierto, aunque los garamantes hayan dejado algunos mensajes de sabiduría secreta para nosotros, lo más probable es que nunca entendamos lo que querían decirnos. Nadie sabe qué idioma usaban, y sus textos son casi indescifrables para nosotros hoy en día. Pero volvamos al Sahara Verde. Entonces, se transformó en un desierto hace unos 4500 años, pero hoy en día podemos entender cómo vivía la gente en esos tiempos en el Sahara gracias a los parques naturales de África que tienen la mejor galería de arte al aire libre. Hay más de 15,000 pinturas y grabados antiguos que representan la vida cotidiana de hace alrededor de 11,000 años. Sin embargo, si los grabados no son suficientes y sientes deseos de visitar un verdadero desierto verde, solo tienes que reservar un vuelo a California. Uno de los fenómenos más hermosos del mundo, la superfloración, ocurre allí. Mira todos estos colores: naranja, verde, rosa. Es un milagro. Las flores silvestres crecen en medio de un desierto caluroso después de varios años de lluvias en lugares secos. Es un paisaje tan brillante y colorido que las superfloraciones pueden verse desde el espacio. Este fenómeno raro puede observarse en otros lugares áridos y desiertos del oeste y sur de África, Australia Occidental y Chile. En todos estos sitios, el clima es muy caluroso y seco en verano. En invierno llega aire húmedo, y este es un entorno ideal para la floración en gran cantidad. Las semillas de flores que yacen en las arenas del desierto pueden esperar décadas antes de comenzar a crecer. Cuando el sol abrasador destruye toda la maleza y el pasto, y la lluvia es suficiente para humedecer el suelo, las semillas piensan algo así como: muy bien, ahora es nuestro turno para mostrarnos. Y entonces llegan cientos de miles de turistas para sacar fotos y publicar estas hermosas imágenes en las redes sociales. Y este, desafortunadamente, es uno de los principales peligros para las flores. Por lo tanto, si te encuentras en un lugar como este, no recojas flores y no las pises. Mantente en el camino, no dejes basura, saca solo fotografías y deja solo huellas. ¿Entendido? Bien. El desierto del Sahara es tan grande que cubre el 8% del territorio mundial. Es más grande que los Estados Unidos o China, pero sorprendentemente no es el desierto más grande del mundo. Es el tercero más grande, detrás de la Antártida y el Ártico. Sin embargo, definitivamente es el lugar más caluroso. Las temperaturas allí alcanzan los 57 grados Celsius. Este lugar tiene algunas de las dunas de arenas más increíbles que jamás hayas visto. Se alzan hasta 450 metros. Pero aquí está lo sorprendente. Existe un verdadero riesgo de que estas dunas continúen esparciéndose hasta cubrir el mundo entero. Sorprendentemente, la influencia del desierto del Sahara se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su polvo, transportado por vientos poderosos, llega al Reino Unido y atraviesa el continente europeo, en especial en invierno. Este polvo que se asienta en el suelo cuando llueve es una vista familiar para aquellos que viven en el Reino Unido, ya que a menudo deja un residuo rojo en los autos. Esta conexión entre el Sahara, Inglaterra y Europa sirve como un recordatorio severo del alcance global de los fenómenos medioambientales. Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero podría transformar a Europa en un desierto y dejar su suelo infértil y a los europeos sin alimentos.
El suelo es un aspecto fundamental de la existencia humana, tan crucial como el agua limpia y el aire. Sin él, nos quedamos con nada más que un paisaje desolado y estéril. El desierto del Sahara ya ha hecho su salto a través del mar Mediterráneo, lo cual es preocupante y podría cambiar el paisaje para siempre. Ya se ha convertido en desierto una quinta parte de España. La próxima víctima será Italia, que también enfrentará el problema de la desertificación. De hecho, casi todos los países europeos están padeciendo el mismo inconveniente. Según un experto, Mauricio Scortino, la tierra que no ha cambiado durante casi 2000 años se convertirá principalmente en roca y las personas que viven en esta tierra se habrán ido. El 60% del suelo en Moldavia ha desaparecido y el problema se ha extendido más allá del Mar Negro. Ha llegado hasta China y Mongolia, a miles de kilómetros de distancia del desierto del Sahara. Todo esto provoca pérdidas de $400.000 millones al año. La amenaza es tan significativa que incluso la ONU ha reunido los recursos necesarios para resolver el problema lo más pronto posible. Italia está enviando ayuda a África para detener la expansión del Sahara. Si este proceso no se detiene en los próximos 10 años, millones se verán obligados a abandonar sus hogares. El desierto está creciendo cerca de 48 kilómetros por década. Haz los cálculos y verás cuánto tiempo tardará en cubrir Europa. Desde 1920, el Sahara ha aumentado cerca del 10%. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida, ya que más de 172 países se han unido para poner fin a la desertificación del mundo. El Programa Mundial de Alimentos es un proyecto que busca traer de vuelta la tierra verde que alguna vez estuvo presente en el Sahara. Cuando les contaron a las personas que llamaban al Sahara su hogar lo que estaban a punto de hacer, estas básicamente se rieron en sus caras y dijeron que era imposible. Pero cuando tienes un objetivo específico en mente, lo imposible puede volverse posible. Si viajáramos alrededor de 5.000 años atrás en el pasado, veríamos un hermoso bosque con densos árboles verdes y césped. El clima de África ha estado cambiando durante 21.000 años, desde una vegetación fantástica hasta desiertos inhabitables. Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra y los monzones que traen agua a este seco continente. Pero con la ayuda de los científicos y algunos trucos ingeniosos, podemos traer de vuelta la vegetación y detener el avance del Sahara. El río Senegal sirve como frontera entre el desierto del Sahara, la ciudad de Senegal y Mauritania. Cuando miras esta área desde el espacio, puedes ver cómo el desierto se está expandiendo hacia Senegal porque casi no hay vegetación en las orillas del río. Los bosques pueden servir como una barrera e impedir que la arena se vuele y el desierto se expanda. Se está realizando un esfuerzo por crear una gran muralla verde y la forma en que lo están haciendo es realmente impresionante. No había crecido nada en el área actualmente restaurada durante más de 40 años, lo que hizo que los habitantes locales buscaran otros lugares para llamar hogar. La gente estaba emocionada cuando vio que la tierra podía ser restaurada. Estaban muy comprometidos y aprendieron a trabajar con el suelo y a cultivar alimentos. En este momento, más de 300 kilómetros cuadrados han sido restaurados y transformados en exuberante vegetación. La región del Sahel está en el punto de partida de la desertificación y es crucial establecer primero una pared verde en esa área. Crear este muro no es ciencia espacial, ya que solo requiere de unos pocos pasos simples. El suelo allí es horneado por el sol y es tan duro como un bloque de concreto. Si alguna vez has vertido agua sobre concreto, sabes que simplemente se aleja. No se queda en un solo sitio. Entonces tuvieron que crear medias lunas retentoras que contuvieran el agua y la hicieran disponible para las plantas. Cuando aprendas cómo funcionan estas medias lunas, podrías decir, ¿cómo no se les ocurrió antes? En realidad esta técnica es milenaria y en su momento fue implementada en el Sahel, pero se perdió con el tiempo. Cuando llueve, el agua se recoge en las medias lunas que están situadas un poco más bajas que el suelo, debajo de las líneas de contorno. Al observar un mapa topográfico, puedes ver estas líneas. Estas muestran la elevación del terreno y juegan un papel vital en la posición de las medias lunas. También existe una especie de banco al final de la forma que evita que el agua se desborde. Y en el medio hay plantas que se muestran felices porque tienen suficiente agua para prosperar. Además, es esencial cultivar plantas nativas que están acostumbradas a condiciones adversas como el sorgo y el mijo. Estas han sobrevivido allí durante miles de años y producen una buena cantidad de biomasa, lo que significa que la tierra en la que crecen puede ser rehabilitada más rápido y la gente tendrá alimento más pronto. El agua que ingresará a las medias lunas no se perderá, penetrará en el suelo y repondrá las aguas subterráneas. Esto garantizará que nunca se agotará el H2O del suelo y que las futuras generaciones tendrán agua utilizable.
Esta brillante técnica de plantación no se limita a las medias lunas. Las personas también crean líneas y plantan varios vegetales como tomates. A continuación, hay lugares solo para árboles como limones o naranjas. Después de un largo y caluroso día, nada es mejor que una limonada fría recién hecha. Los árboles también protegerán el suelo y con algo de suerte habrá un nuevo bosque en el desierto del Sahara. El objetivo es replicar la dinámica forestal. Comenzar con pequeñas plantas y expandirse gradualmente a plantas más grandes que son más útiles que las diminutas. El propósito es plantar más de 10.000 árboles. En este momento muchas personas están dejando el Sahara después de la temporada de lluvias, yendo a las ciudades o abandonando África por completo. En esta época del año los pueblos parecen ciudades fantasma. Solo se pueden encontrar animales allí. La mayoría de las personas se han ido. Quiero decir, ¿quién podría culparlas? Nadie quiere vivir en la arena donde nada crece. Por suerte, con toda esta nueva antigua tecnología que se ha desarrollado, muchas personas están regresando lentamente pero con seguridad a sus tierras y comenzando a trabajar en la agricultura. Lo mejor es que no hay inviernos brutales, por lo que las plantas crecen 12 meses al año y las personas siempre pueden tener comida. La gente se está volviendo más social porque ahora todos permanecen en sus aldeas y no viajan mucho. Si este proyecto resulta, África se salvará y el mundo no se convertirá en un desierto gigante. Estás volando sobre el desierto del Sahara en una pequeña aeronave ligera cuando ves algo realmente extraño. Parece pertenecer a una parte muy diferente del mundo, el océano. Pero, ¿qué océano puede ser tan enorme como para que habite allí esta monstruosa estrella de mar? Desciendes y te das cuenta de que no es una estrella de mar sino una duna imponente con una forma bastante especial. Y no está sola. Desde lejos, estas magníficas estructuras de arena se parecen un poco a pirámides. Tienen cumbres puntiagudas y brazos que se irradian. Llamadas dunas estrella, son las dunas del desierto más complejas y grandes del mundo. Son las más altas de su tipo, pero eso no es lo más asombroso. Los investigadores han encontrado formaciones similares en Marte e incluso en uno de los satélites de Saturno, Titán. Las dunas estrella no son súper raras, pero son especialmente frecuentes en el sureste de Marruecos, cerca de la frontera con Argelia. Ahí es donde estás volando en este momento y la impresionante duna que estás admirando es Lala Lajia, probablemente la más famosa de todas, un gigante de 100 metros de altura. Los científicos creen que se formó en menos de 1000 años. ¿Qué tal si investigas un poco sobre estas formaciones tan curiosas? Allí veo un lugar para aterrizar. Las dunas estrella obtuvieron su nombre debido a sus formas con múltiples brazos. Se forman en áreas donde los vientos cambian de dirección a lo largo del año. Sin embargo, aunque puedes encontrarlas en diferentes lugares de nuestro planeta, solo hay una confirmada en el registro rocoso, el registro colectivo del desarrollo de la Tierra reflejado en rocas preservadas. La duna estrella en cuestión se encuentra en Escocia y es antigua, de hace aproximadamente 250 millones de años. Eso es todo lo que sabemos sobre las dunas estrella, súper antiguas, probablemente porque no sabemos qué buscar para identificarlas. Otro problema, las dunas estrella a menudo se forman en lugares remotos, lo que las hace extremadamente difíciles de estudiar. Imagina llegar al asentamiento más cercano, luego de alguna manera viajar quién sabe cuántos kilómetros hasta la duna misma y luego subir a través de varios cientos de metros de arena cambiante. Yo paso, pero tú puedes ir porque ya has aterrizado y la duna está justo frente a ti. Te encuentras en un campo de dunas llamado Erg Shevi. Afortunadamente para ti, esta zona se ha convertido en un popular destino turístico hace tiempo. Mira a lo lejos, hay hoteles e incluso una carretera en buen estado. Los científicos que examinaron Lala Lajia utilizaron un radar de penetración terrestre para descubrir más sobre la formación de arena. Este equipo puede detectar las diferencias más diminutas en los tamaños de los granos de arena y el contenido de agua bajo la superficie de la duna. Así es como se puede crear una imagen de sus capas interiores. ¡Cuidado! Estuvo cerca. ¿Ves esta zanja? Los investigadores cavaron estas zanjas para tomar muestras de arena enterradas durante mucho tiempo y luego examinarlas. Es un proceso muy interesante.
La cuestión es que, mientras están enterradas, el cuarzo de la arena acumula radiación proveniente de fuentes naturales dentro de nuestro planeta. Podemos comparar los granos de cuarzo con diminutas baterías recargables. Pueden almacenar la energía que reciben de la radiación. Cuando los investigadores los llevan al laboratorio, pueden hacer que los granos liberen esa energía que se manifiesta en forma de luz. Los científicos pueden medir el brillo y determinar cuándo fue la última vez que la arena estuvo expuesta a la luz solar. Cuando esos expertos que cavaron las zanjas miraron dentro del Lala Laya, se sorprendieron. La enorme formación resultó ser muy joven para ser una duna, por supuesto. Se esperaría que una duna de varios cientos de metros de altura fuera bastante antigua, como de miles o decenas de miles de años, pero ese no fue el caso. Bueno, al menos no del todo. La parte superior de la duna acaba de cumplir 900 años hace poco. Pero mira la arena cerca de la base de la duna. Sí, justo allí. Bueno, estuvo enterrada hace unos 12 o 13 mil años y representa las dunas antiguas de la zona. Aquellas viejas dunas estuvieron activas durante un par de miles de años y luego algo salió mal. Porque durante unos largos 8.000 años, la arena no se estuvo acumulando allí. ¿Un misterio? Los científicos podrían tener una explicación. Verás, la primera parte de este período de tranquilidad ocurrió durante el tiempo en el que el clima se volvió cálido y húmedo. Sí, incluso en el Sahara. Sucedió hace aproximadamente 11.700 años. Fue el final de la última era glacial y el comienzo de una nueva era, el Holoceno. Y adivina qué, el Sahara se volvió verde. Empezó a florecer como el jardín botánico. Las plantas aparecían por todos lados, estabilizando la arena. Si hubieras visitado el Sahara durante ese período, no habrías reconocido este lugar, pero probablemente te habrías encontrado con humanos deambulando por paisajes pantanosos y cazando. Los investigadores han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas de piedra en un lado del Lala Laya. Es cierto, a medida que las dunas de arena se forman y luego se desplazan a lo largo de su vida, engullen y protegen vestigios antiguos de vida. Excava lo suficiente y podrías encontrar algo que te ofrezca una ventana al pasado. Pueden ser fósiles antiguos, desde caracolas y corales fosilizados hasta plantas prehistóricas. Pueden brindar valiosos conocimientos sobre la historia de nuestro planeta y los seres vivos que alguna vez habitaron ciertas regiones. Podría ser una sorpresa, pero en el desierto del Sahara, los científicos han descubierto reptiles marinos bien conservados y peces fosilizados dentro de las capas de esas antiguas dunas de arena. Son los restos de la época en que el Sahara estaba cubierto por un mar hace millones de años. De todos modos, es hora de dejar ese paraíso antiguo si quieres sobrevivir. Hace 4.000 años, el período húmedo llegó a su fin y el Sahara volvió a secarse. Curiosamente, nuestra duna no comenzó a formarse de inmediato. Durante un tiempo, probablemente la arena pasaba, pero no se acumulaba. O la duna pudo haber comenzado a crecer en una ubicación diferente. Y es una teoría válida, ya que los científicos han descubierto recientemente que Lala Laya se desplaza alrededor de medio metro cada año. Además, acumula cerca de 6.400 toneladas de arena cada año. Ahora, si te has sentido inspirado por tu viaje a las dunas y estás ansioso por explorar más, tengo malas noticias para ti. Desafortunadamente, aunque podría haber dunas estrella atrapadas en las areniscas alrededor del mundo, son muy complicadas de detectar. El problema es que las dunas son enormes y carecen de un rasgo distintivo único. Por lo tanto, necesitarías áreas muy grandes de lechos de roca expuestos si quieres obtener una vista amplia para identificar una duna estrella. Lo bueno es que hay lugares donde es posible realizar tal investigación, pero debes estar preparado para saber que podría tratarse simplemente de un conjunto de diversas formaciones que parecen otras dunas. Pero si las combinas dirás, es probable que sea una duna estrella. Comenta abajo si te gustaría ir al viaje en busca de una duna estrella. Mientras tanto, nosotros continuaremos nuestro recorrido. Decides descansar un poco y comienzas a bajar por el lado de la duna.
Es entonces cuando empiezas a escuchar sonidos terribles y escalofriantes. ¿Hay fantasmas cerca? No te preocupes, estás a salvo. Quizás hayas oído hablar de un fenómeno llamado dunas cantoras. Al caminar por algunas pendientes arenosas, perturbas los granos de arena. Estos se frotan entre sí produciendo fricción que genera esas melodías inquietantes. Con cada paso, la arena bajo tus pies cobra vida en un coro fantasmal de silbidos y susurros. Los sonidos abarcan desde zumbidos bajos hasta estridentes aullidos agudos, como si una sinfonía de otro mundo resonara a través de las dunas. Pero por supuesto, los científicos tienen su propia explicación muy práctica. Atribuyen este fenómeno a las condiciones atmosféricas adecuadas combinadas con el tamaño, la forma y el contenido de humedad específico de los granos. Ahora casi has llegado al final de la duna, pero cuidado con las caras deslizantes. Cuando una duna de arena alcanza cierta inclinación, desarrolla una pendiente. Esa es justamente la cara deslizante de la que te hablaba. Esta pendiente suele estar en el lado de sotavento de la duna, protegida del viento predominante. Los granos de arena comienzan a acumularse en el lado de barlovento y avanzan lentamente por la suave pendiente de la duna. En un momento dado llegan a la cima. La gravedad toma el control y empiezan a deslizarse en un efecto cascada. Parece una avalancha de arena en miniatura y no me gustaría estar en su camino. Bueno, ahí estás. El sol está abrasador. Tienes sed. Todo lo que puedes pensar es en agua y en huesos antiguos bajo tus pies. Estás deambulando por el Sahara, el desierto cálido más grande de la Tierra. En este momento, estás cruzando una extensión de arena llamada Valle de las Ballenas. Y en toda esta área de 194 kilómetros cuadrados, los fósiles cubren el suelo tan densamente que no puedes evitar pisarlos. El paleontólogo Hesham Salam dice que es una imagen habitual en este lugar. Los huesos sobresalen directamente de los acantilados, como si te invitaran a que los examines. Puedes ver costillas esparcidas por todas partes. ¡Mira estas vértebras! ¡Son gigantescas! La criatura a la que pertenecieron debió medir 20 metros de largo. Los fósiles muestran que el animal tenía un cuerpo hidrodinámico como el de una ballena actual, pero aún conservaba características como patas traseras y pies. Para los científicos, esto significa algo muy emocionante. Podrían haber descubierto un esqueleto intacto de una ballena prehistórica. Era un animal que vivía en esta zona cuando Egipto estaba bajo el agua. Verás, hoy en día, el Valle de las Ballenas es el cementerio de ballenas antiguas más grande del mundo. Probablemente te estés preguntando qué están haciendo los animales marinos en un desierto a más de 160 kilómetros de la costa más cercana. Bueno, hace millones de años, este terreno estaba en el fondo de un enorme océano llamado el Mar de Tetis, que se extendía desde Europa hasta India. Cuando los niveles del mar bajaron, el océano dejó atrás un lecho marino cubierto de fósiles. Y ahora, los fósiles de algunas de las primeras ballenas conocidas descansan aquí, lo que ofrece a los investigadores una visión de cómo pudieron evolucionar las gigantescas ballenas oceánicas actuales. Los fósiles son sumamente detallados, incluso con parte del contenido estomacal todavía intacto. Los científicos también han encontrado fósiles de antiguos tiburones, cocodrilos y tortugas que ayudan a reconstruir cómo lucía este mundo marino hace millones de años. Los primeros huesos de ballena fueron descubiertos en 1902, pero no fue hasta la década de 1980 cuando realmente se comenzó a explorar el área, recién cuando el acceso a esta zona mejoró. Lamentablemente, algunos fósiles fueron llevados por coleccionistas antes de que el sitio se convirtiera en un área protegida. La mayoría de los fósiles se encuentran justo bajo la superficie, revelados por la erosión. El Valle de las Ballenas nos ofrece una asombrosa visión de millones de años de vida marina costera antigua. Pero sigamos adelante. Los fósiles de antiguos cetáceos no son el único descubrimiento que vas a hacer hoy. Durante más de 150 años, los científicos han estado desconcertados por una extraña criatura que vivió hace millones de años. Pero ahora, gracias a unos increíbles fósiles encontrados en Marruecos, finalmente lo han descifrado. Míralos.
Estas criaturas se llaman bla bla bla. No, estoy bromeando. Son los estilóforos. Parecían una armadura aplastada con un largo brazo sobresaliente. Los investigadores descubrieron estas criaturas en 2014 y quedaron asombrados. Los fósiles databan de hace unos 478 millones de años. Encontraron alrededor de 450 especímenes y, para su sorpresa, algunos incluso tenían tejidos blandos preservados, algo muy raro. Antes de esto, solo conocían a los estilóforos por sus partes duras. Originalmente, los científicos pensaban que esas criaturas eran los antiguos equinodermos, animales como los erizos de mar y las estrellas de mar. Pero nuevos descubrimientos prueban que tenían un cuerpo central y un brazo alimentador similar al de las estrellas de mar modernas, completo con un sistema vascular acuático que les ayudaba a moverse y a alimentarse. Este hallazgo pone fin a un largo debate sobre dónde encajan los estilóforos en el árbol genealógico de los animales. Ahora sabemos que están relacionados con los equinodermos, pero son algo diferentes porque no tienen la típica simetría de 5 radios. ¡Oh! ¡Ven aquí y mira este fósil gigante! Fue encontrado en el Sahara y les brindó a los científicos nuevas perspectivas sobre el Spinosaurus, el dinosaurio carnívoro más grande que conocemos. Estos restos de 95 millones de años también confirman que fue el primer dinosaurio nadador conocido. El Spinosaurus tenía pies planos, parecidos a remos, y orificios nasales en la parte superior de la cabeza similares a los de un cocodrilo, lo que era perfecto para permanecer bajo el agua. Era un dinosaurio bastante extraño con un cuello largo, tronco, cola y una vela de 2 metros en la espalda. Así que debió pasar mucho tiempo en el agua. Con más de 15 metros de largo, el Spinosaurus podría haber sido incluso más grande que el T-Rex. Los primeros restos de Spinosaurus se descubrieron hace unos 100 años en Egipto. Pero este nuevo fósil, hallado en Marruecos, ayudó a los científicos a reconstruirlo por primera vez. Los investigadores prestaron atención a las extremidades traseras más cortas y a las garras anchas de la criatura, características que indican adaptaciones para la vida en el agua. Su hocico y sus huesos densos también sugieren que era un nadador, mientras que su vela con púas probablemente atraía a posibles parejas. Hola, guapa, ¿vienes por aquí a menudo? Y aquí hay otro descubrimiento asombroso hecho en Túnez: los restos del Maquimosaurus rex. Hasta ahora, se cree que es el cocodrilo más grande conocido. Este antiguo cocodrilo medía unos 10 metros de largo y pesaba alrededor de 3.000 kilogramos. Era un depredador superior hace unos 130 millones de años y su cráneo medía más de 1,5 metros de largo. Este hallazgo es muy importante porque demuestra que estos cocodrilos permanecieron más tiempo del que pensábamos. Antes de esto, los científicos creían que habían desaparecido durante un evento de extinción menor entre los periodos Jurásico y Cretácico. Bien, regresemos al hecho de que el Sahara estuvo alguna vez bajo el agua, y que algunas de las criaturas marinas más grandes de todos los tiempos vivieron allí. Un estudio publicado en el Bulletin of the American Museum of Natural History habla sobre un cuerpo de agua antiguo llamado Estrecho Transsahariano, que existió entre 100 y 50 millones de años atrás y que cubría partes del África Occidental. Los científicos pasaron 2 décadas tratando de recrear este mundo submarino prehistórico. Descubrieron que era cálido y poco profundo, hogar de criaturas bastante aterradoras, incluyendo bagres de 1,5 metros y serpientes marinas de 12 metros de largo. ¡Ay! La vía marítima estuvo aislada de los océanos más grandes durante largos periodos, lo cual pudo haber ayudado a que estos depredadores crecieran más, ya que los recursos siempre estaban disponibles. Es un caso clásico de evolución en acción, que lleva a lo que los científicos llaman gigantismo en entornos aislados. Pero toda esa agua no desapareció sin dejar rastro. Bajo las arenas del Sahara, los científicos han descubierto un enorme lago antiguo, al que llamaron un megalago. Tiene sentido. Este lago se formó hace unos 250.000 años cuando el río Nilo inundó el este del Sahara. En su mayor tamaño, este lago cubría más de 100.000 kilómetros cuadrados. También han encontrado evidencia de un lago más pequeño, a 150 kilómetros al oeste del Nilo, a un nivel ligeramente inferior y que cubre 50.000 kilómetros cuadrados.
Todo esto se suma a la creciente evidencia de que, en su momento, el norte de África tenía muchos lagos que podrían haber creado rutas de migración y que ayudaron a los primeros humanos a desplazarse por el continente. Ahora, en el Sahara, puedes encontrar no solo fósiles de animales extraños. En mayo de 2020, se descubrieron algunas rocas raras con cristales verdosos en una región arenosa del desierto del Sahara, en el sur de Argelia. Cuando los científicos las examinaron, descubrieron que estas rocas no eran de la Tierra. En realidad, eran fragmentos de un meteorito llamado Erkchech 002. Este meteorito es súper antiguo. Es la roca volcánica más vieja que se haya encontrado jamás. Se fundió hace eras en el ardiente corazón de un protoplaneta antiguo que ya no existe. Los investigadores han publicado recientemente un estudio en Nature Communications y revelaron que han analizado isótopos de plomo y uranio en el Erkchech 002 y han determinado que tiene más de 4.500 millones de años. Otro descubrimiento interesante realizado en el Sahara es bastante inesperado. Hace unos años, los científicos encontraron lo que creen que son los colores más antiguos del mundo, y son de un rosa brillante. Estos pigmentos se desenterraron de rocas que tienen alrededor de 1.100 millones de años en el desierto del Sahara. Los colores provenían de organismos microscópicos, ya que los animales no existían en ese entonces. El descubrimiento fue realizado por un estudiante de doctorado que trituró las rocas antiguas y analizó los pigmentos. Estos pigmentos rosados son en realidad clorofila antigua de organismos fotosintéticos que vivieron en un océano que ya no existe. Los investigadores ahora están seguros de que este hallazgo podría ayudar a explicar por qué criaturas más grandes y complejas aparecieron mucho después en la historia de la Tierra. Antes de que se descubrieran estos colores, los científicos no sabían qué faltaba en la cadena alimentaria que retrasaba la evolución de animales más grandes. Ahora entienden que diminutas cianobacterias estaban en la base de esa cadena. Al parecer, este hallazgo no consiste solo en encontrar algo antiguo y rosado. Los científicos creen que es un avance significativo para comprender la historia de la vida en la Tierra. En el Reino Unido hay alrededor de 115.000 buzones de correo, y algunos de ellos están ubicados en lugares cuestionables. Mira aquí, estamos en un tramo desierto del páramo de Keynote, y aquí justo en medio de la nada, entre la cantera y algo de páramo, se alza un solitario buzón de correo. Fue el maestro local Chris Aitken quien se topó con esta rareza cerca de Warhill en John O'Groats. John O'Groats es un pequeño pueblo situado a 4 kilómetros al noreste de Canis Bay en el histórico condado de Keynote, Escocia. El pueblo en sí es popular entre los turistas, pero solo alberga a unas 300 personas de forma regular, aunque tiene sus propios buzones allí. ¿Por qué necesitaría alguien uno en una colina al azar? Cuando Chris compartió una foto en línea, alguien intervino con una teoría. Hace un tiempo, un emprendedor estaba vendiendo pequeñas parcelas de tierra alrededor de Campster. Afirmaba que los compradores se convertían en terratenientes de sus pequeños terrenos. ¿Podría este buzón estar relacionado con eso? El buzón, orgullosamente etiquetado como Tierra de John O'Groats, lleva el nombre de Thorsten Sommer y una dirección en Alemania. Hay un número PIN en la parte delantera, pero cuando Chris lo abrió, lo único que encontró fue un enlace a un sitio web. Este tiene fotos de Sommer ondeando una bandera escocesa y hablando de su amor por Escocia, llegando incluso a llamarse a sí mismo un viejo escocés. Chris intentó comunicarse a través del sitio web para obtener más información, pero no ha recibido respuesta. Podría estar relacionado con la supuesta compra de Sommer de un pequeño terreno, pero la compra de títulos nobiliarios escoceses a menudo se considera un fraude, ya que no otorga un título real en absoluto. El área alrededor de Walhill también ha tenido acciones policiales recientes después de que se encontrara un cuerpo cerca. ¿Podría esto estar de alguna manera conectado con este misterioso buzón también? Suficiente con las historias de detectives. Vayamos al mundo de la moda de alta gama, ¿te parece? Así que tal vez hayas visto esa curiosa imagen que apareció por todo internet y que afirmaba que había una tienda emergente de Prada en el desierto de Texas. Bueno, es algo cierto y algo no. Sí hay una tienda, más o menos. Mostraba toda una gama de productos de Prada valorados en alrededor de $80,000. Y adivina qué, la propia Miuccia Prada seleccionó personalmente los artículos. Pero aún así no podías comprar ni una sola cosa allí.
No había cajeros ni dependientes, era como si el lugar estuviera permanentemente cerrado. La sorpresa, en realidad era una instalación de arte, hecha completamente de materiales biodegradables. Fue diseñada para integrarse gradualmente de nuevo en la naturaleza, lo que lanzó una divertida crítica a nuestra actual cultura de consumo. Pero, ¿por qué exhibir productos que no puedes comprar realmente? Es una metáfora del encanto elusivo del lujo. Aunque se suponía que debía descomponerse en paz, el bombo a su alrededor llevó a una sorprendente cantidad de transeúntes e incluso a algo de caos. Tras intentar ahuyentar a algunos posibles ladrones, los artistas tuvieron que admitir la derrota. Ahora es un punto de encuentro para fotos, puesto que atrae a todos, desde turistas hasta celebridades. Correcto, puedes encontrar un bolso de marca en el desierto, pero ¿puedes, digamos, encontrar un coche en alguna cueva de Gales? La respuesta es sí, y déjame decirte, no es solo un auto, sino mucho de ellos. La Caverna de las Almas Perdidas es una conocida cueva de coches abandonados escondida en Gales. Una vez fue una mina de pizarra en Ceredigion, donde los trabajadores extraían toneladas de pizarra y la transportaban usando tranvía de vía estrecha tirados por caballos. Pero cuando la industria minera desapareció hace décadas, la mina quedó en silencio. Si te atreves a entrar, lo cual personalmente no recomiendo, encontrarás dos grandes cámaras, pero una es notable. La cámara principal se adentra a unos 20 metros y está principalmente sumergida con solo una pequeña abertura arriba. Desde que la mina cerró, los lugareños y el ayuntamiento han aprovechado esa abertura para arrojar todo tipo de cosas no deseadas ahí. Encontrarás de todo, desde refrigeradores y televisores hasta incluso autos enteros amontonados en una esquina. Lo que hace especial a la Caverna de las Almas Perdidas es el único rayo de luz que penetra, que lanza su brillo sobre el montón de autos destrozados y metales retorcidos. El agua, al ser alcanzada por esa luz, resplandece con un impresionante verde turquesa, lo que crea hermosos reflejos en los autos y las paredes de la caverna en la superficie quieta. De vez en cuando, un fragmento de pizarra cae, lo que rompe el silencio y envía ondas a través del agua. Hubo otro extraño hallazgo en Gales. Un monolito plateado y brillante de 3 metros apareció recientemente en High Bluff, en Powys, Gales, y está despertando una gran curiosidad. Un constructor local llamado Craig Muir lo descubrió durante su caminata y lo describió como si hubiera caído del espacio. Está hecho de acero quirúrgico, no tiene marcas y está muy bien fabricado sin soldaduras visibles. El hallazgo de Muir recuerda a aquellos misteriosos monolitos que aparecieron por todo el mundo en 2020 y causaron bastante alboroto en línea. El lugareño Richard Heine sugirió que podría tratarse de algún tipo de instalación científica, pero con las reglas del Parque Nacional que prohíben estructuras no autorizadas. Podría no estar allí por mucho tiempo. Al no ver huellas visibles a su alrededor, Muir especuló que podría haber sido llevado por un grupo o incluso dejado caer desde un helicóptero. Esta no es la primera vez que se avista a un monolito extraño. Se han visto similares en Utah, la isla de Wight e incluso Glastonbury Tor, donde uno fue marcado humorísticamente con No de Banksy. Sin embargo, fácilmente podría ser él. El Reino Unido es el país líder en cuanto a la cantidad de obras de Banksy, ya que en 2023 había 70 de ellas. No es de extrañar, ya que, según se dice, es británico y nació en Bristol. El desierto de Atacama en el norte de Chile, el desierto no polar más seco del mundo, presenta una vista insólita en el marcador kilométrico 1309 de la carretera panamericana. Una enorme mano de cemento que se eleva a 11 metros sobre la arena. Parece inquietante, ¿verdad? No te preocupes, no es algún monstruo aterrador tratando de agarrarte y llevarte al inframundo. Tampoco es una reliquia antigua de una civilización perdida. Un escultor profesional creó este peculiar monumento en 1992. A pesar de su lejanía, la mano es frecuentemente blanco de grafitis, por lo que los voluntarios locales deben limpiarla 2 veces al año. Por cierto, no es el único monumento de este tipo. El mismo escultor también creó una mano similar en Punta del Este, Uruguay, llamada Hombre Emergiendo a la Vida, que representa la idea de que un gigante podría estar sosteniendo Sudamérica con un puño de piedra. ¿Funciona para mí? Echa un vistazo a esta enorme esfera de piedra oculta en el Valle del Bosque de Visoko en Bosnia. ¿Qué opinas? ¿Es una reliquia antigua o una instalación de arte moderno? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Pero para ser completamente transparente contigo, como siempre lo soy, nadie lo sabe con certeza.
Los expertos creen que esta esfera, que mide alrededor de 3 metros de diámetro, es solo una formación rocosa natural llamada concreción. Estas esferas ricas en hierro obtienen su color rojizo debido a su alto contenido de hierro y se forman cuando las partículas minerales se aglutinan con el tiempo. Aunque las concreciones pueden adoptar formas bastante inusuales, el proceso exacto de cómo se forman sigue siendo un misterio. Luego está este arqueólogo Semir Osmanagić, a menudo llamado el Indiana Jones bosnio, que afirma que en realidad es un artefacto hecho por el hombre de hace más de 1000 años. Sin embargo, las concreciones esféricas no son exclusivas de Bosnia. Puedes encontrarlas en todo el mundo, como estas rocas en Nueva Zelanda, piedras gigantescas y redondas que tienen más de 60 millones de años. También hay concreciones en forma de bala de cañón en Dakota del Norte. Y no olvidemos las esferas de piedra hechas por los pueblos tiquís en Costa Rica, que están perfectamente formadas y dispuestas, sin duda un testimonio de la creatividad humana. Entonces, aunque la esfera bosnia es sumamente intrigante, probablemente sea solo una concreción antigua y no un vestigio de una civilización perdida. ¡Qué lástima! Algunas cosas están tan bien ocultas que tienes que sumergirte hasta el fondo marino para vislumbrarlas. En su tiempo, Baia fue un lugar de ocio hedonista para la élite romana. Era como el Las Vegas de su época, pero ahora sus ruinas están sumergidas bajo el agua. Esta ciudad de descanso prosperaba gracias a las fuentes termales volcánicas y atraía a personajes como Nerón y César, quienes incluso construyeron villas de vacaciones allí. Sin embargo, en el siglo VIII, Baia perdió una batalla y fue abandonada para el año 1500. A medida que aumentaron los niveles del agua, gran parte de la ciudad se perdió bajo la bahía. Hoy en día puedes explorar las antiguas ruinas de Baia en uno de los pocos parques arqueológicos submarinos del mundo. Aguanta la respiración. Prepárate para sumergirte en un mar de misterios, también conocido como el Mar Negro. Es el cuerpo de agua interior más grande del mundo, incluso más que todo el estado de California. Hay docenas de barcos perdidos y algunos túneles submarinos secretos en él, y muchas personas creen que es una antigua cantera que se explotó en 6 etapas. El Mar Negro tiene capas verticales distintas que no se mezclan, con diferentes niveles de salinidad. El agua salada proviene del Mediterráneo y el agua dulce de los ríos. 10 de los ríos más grandes de Europa desembocan en él. Recibe más agua dulce de los ríos y la lluvia de la que pierde por evaporación. El exceso de agua fluye a través del Bósforo hacia el Mar de Mármara. Hay 2 flujos que pasan por los estrechos. El flujo superior deja el Mar Negro y extrae agua superficial de él. El inferior lleva agua salada del Mediterráneo al Mar Negro. Por eso sus capas superiores son menos densas que sus capas inferiores más saladas. El oxígeno que proviene de la atmósfera y la fotosíntesis se queda en las capas superficiales. Todo lo que está a más de unos 90 metros en el centro y hasta 150 metros cerca del borde no es apto para la vida. Solo ciertas bacterias pueden sobrevivir en estas condiciones. Aunque no hay aire en las profundidades del Mar Negro, la capa superior alberga alrededor de 750 especies de fitoplancton. Huevos y larvas de peces e invertebrados se encuentran en las regiones costeras. También hay 180 especies de peces en él, y algunas de ellas son muy valiosas, como la caballa, el cazón y el espadín. El nivel del agua en el Mar Negro siempre es el mismo porque allí no hay mareas altas ni bajas. Entonces, el mar siempre está tranquilo, silencioso y sereno en la superficie. Pero tiene una característica sorprendente: un río submarino. Es una corriente de agua salada que fluye a través del estrecho del Bósforo y a lo largo del lecho marino. Este asombroso descubrimiento fue realizado por científicos de la Universidad de Leeds y fue anunciado en 2010. Es el primer río submarino de su tipo jamás encontrado. Este se forma porque el agua salada del mar Mediterráneo se derrama a través del estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro, donde el agua es mucho menos salada. La zona sin aire del mar es una cámara de conservación ideal para lo que se esconde en su fondo. El Mar Negro es como una caja de tesoros para los naufragios y lo descubrimos por accidente. Algunos arqueólogos marinos estaban estudiando los niveles del mar para ver qué tan rápido subieron estos después de la última edad de hielo.
y se toparon con más de 40 naufragios desconocidos hasta entonces, como un bono completo. Los investigadores utilizaron 2 vehículos operados a distancia para explorar el fondo marino y los restos de los naufragios. Gracias a eso, tenemos un video e imágenes detalladas en 3 dimensiones de los barcos, que fueron ensambladas a partir de miles de fotos de alta resolución. Según The New York Times, algunos de los descubrimientos más destacados entre los 44 barcos encontrados incluyen una nave comercial medieval del siglo XIII o XIV. Los miembros de la expedición apodaron a otra embarcación del Imperio Otomano como la Flor del Mar Negro por sus hermosos tallados en forma de pétalos. El equipo también notó detalles inusuales en otros barcos, como cuerdas enrolladas, marcas de cincel, timones y otros tallados. Hasta ahora, no han anunciado planes para excavar los naufragios. Pero las embarcaciones podrían estar llenas de tesoros históricos como libros, pergaminos y documentos. Vale la pena intentar rescatarlos. El descubrimiento más extraordinario realizado en el Mar Negro es lo que los arqueólogos creen que es el naufragio intacto más antiguo del mundo. Ha estado sin perturbaciones durante más de 2.400 años. Esta antigua embarcación griega, de 23 metros de largo, fue encontrada con su mástil, timones y bancos de remos todavía en su lugar, a más de 1,5 kilómetros de profundidad. Los investigadores creen que era una nave comercial como las que eran representadas en la cerámica griega antigua, como el jarrón de las sirenas, el cual se encuentra en el Museo Británico. Este jarrón, que data del mismo periodo, muestra una embarcación que lleva a Odiseo más allá de las sirenas. El equipo tomó una pequeña pieza para practicarle una datación por carbono, y los resultados confirmaron que es el naufragio intacto más antiguo conocido por la humanidad. El hecho de que sea tan elaborado y esté tan bien conservado merece una ovación de pie para los constructores de barcos en el mundo antiguo. Sin microbios, gusanos u otras criaturas que devoren los restos, no es de extrañar que las embarcaciones estén en casi perfectas condiciones. Si el Titanic se hubiera hundido en estas aguas, lo habríamos encontrado en un estado mucho mejor ahora, sin haber sido devorado por desagradables microorganismos submarinos. Hay una teoría interesante llamada hipótesis del diluvio del Mar Negro, que sugiere que una enorme inundación ocurrió hace unos 7.500 años. 2 geólogos en los años 90 sugirieron que al final de la última edad de hielo, cuando el clima de la Tierra se estaba calentando, las capas de hielo se estaban derritiendo y el nivel del mar estaba subiendo, el Mar Negro era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Estaba separado del mar Mediterráneo por una presa natural en el estrecho del Bósforo. A medida que los niveles globales del mar subieron, el Mediterráneo se desbordó en la cuenca del Mar Negro. Sugieren que el nivel del mar subió 15 centímetros cada día, inundando asentamientos costeros y cambiando el medio ambiente para siempre. Restos del fondo del Mar Negro muestran un cambio repentino de especies de agua dulce a especies marinas en esa época, lo que significa que hubo una rápida afluencia de agua salada. Estudios submarinos también han encontrado lo que parecen ser antiguas líneas costeras y estructuras hechas por el hombre. Así que, las personas vivían en áreas que ahora están sumergidas en el Mar Negro. Además, el momento de esta inundación coincide con los patrones conocidos de migración humana hacia Europa, Asia y África. También se dice que esta inundación podría ser la terrible inundación de la historia del Arca de Noé. Los críticos de la teoría del diluvio dicen que la evidencia no es tan clara como parece. Algunos piensan que la transición de agua dulce a agua salada en el Mar Negro fue más gradual que una inundación repentina. También están debatiendo si la gente había abandonado los asentamientos antes de que se sumergieran o si lo hicieron como resultado de ello. Una crónica antigua que ha estado circulando durante aproximadamente un siglo dice que hay 2 túneles subterráneos que comienzan en lo que ahora es Rumania y Bulgaria y que se extienden todo el camino bajo el Mar Negro hasta Turquía. En su época, los campesinos usaban estos túneles para trasladar sus rebaños de ovejas al Imperio Otomano y a los países de la península de Asia Menor. ¿Quién los construyó y por qué están bajo el mar es un completo misterio? En algún momento, los accesos a estos túneles fueron sellados por razones de seguridad nacional y estaban bajo estricta vigilancia.
Las fuerzas de seguridad los conocían bien y mantenían su acceso restringido. En la década de los 80, un grupo de personas que trabajaban en el canal Danubio-Mar Negro encontraron accidentalmente otra entrada a estos misteriosos túneles. Esta estaba en un cementerio en un pueblo de Rumania, Murfatlar. Los trabajadores del canal la usaban regularmente para cruzar a Bulgaria. Una cosa interesante más acerca de estos dos túneles es que algunas personas piensan que fueron construidos hace miles de años. Si alguna vez intentas cavar un túnel bajo el mar, sabrás lo complicado que es incluso ahora, con toda la tecnología que tenemos. Así que, si los túneles son realmente tan antiguos, quien los construyó era súper avanzado para su época. Se dice que hay una leyenda urbana que cuenta que el Mar Negro tiene su propia versión del Triángulo de las Bermudas. Los pescadores describen un remolino salvaje que aparece de la nada y arrastra bandadas enteras de aves, barcos e incluso islas pequeñas bajo el mar. Y una vez, las cosas se pusieron aún más extrañas con un barco que desapareció en condiciones muy raras en 1944. Fue durante el día, y una niebla negra con destellos verdes rodeó súbitamente la nave. Nunca más se lo vio. Y nadie sabe con certeza si esta historia es verdadera, pero sin duda añade un toque escalofriante a los misterios del Mar Negro. Algo emocionante e inesperado surgió entre las rocas del Valle de Ica en Perú. Los huesos de una ballena muy antigua, Perucetus colossus, que vivió hace casi 40 millones de años. Al principio, nadie estaba impresionado porque los huesos que encontraron eran grandes y extraños, así que la gente pensó que solo estaban viendo enormes rocas. Eso también está genial, pero las cosas se pusieron mucho mejor cuando se dieron cuenta de que esos eran los restos de un animal antiguo muy grande que deambulaba por la costa del antiguo Perú. Además, probablemente fue la criatura más pesada que jamás haya existido. Lo siento, ballena azul. Sé que trabajaste mucho para llegar a la cima. La longitud de más de 30 metros y un peso de más de 200 toneladas te otorgaron el estatus del animal más grande de nuestro planeta. Pero parece que has mantenido el título lo suficiente. Es hora de entregarlo a nuestro próximo candidato. Y este sí que es gigante. Esta bestia oceánica probablemente medía menos que la ballena azul, pero era más pesada, con un peso que podría oscilar entre 90 y 370 toneladas. Si el peso se acerca al número más alto, esto convertiría al Perucetus en el animal más grande conocido que haya vivido en la Tierra. Y parece que su peso era resultado de tener huesos extremadamente gruesos y densos. Puedes ver huesos similares hoy en día en manatíes o algunas otras ballenas primitivas. Los huesos densos son una gran herramienta para estos mamíferos marinos, ya que esta característica los hace pesados y les permite permanecer sumergidos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si su cuerpo fuera demasiado pesado, acabarían hundiéndose y gastarían demasiada energía para volver a la superficie. Por lo tanto, los mamíferos marinos necesitan tener suficientes tejidos ligeros, como músculos y grasa, que les ayuden a flotar en el agua sin gastar mucha energía. Lamentablemente, los científicos no tenían todo el esqueleto, lo cual dificulta determinar el tamaño del animal. Pero utilizaron la proporción de los huesos pesados con los tejidos más ligeros en otros mamíferos marinos para estimar el peso total de esta gigantesca ballena antigua. Hace aproximadamente 13 años, los expertos encontraron estos fósiles y pasaron la siguiente década liberando a la ballena de la roca. Su anatomía y su edad mostraron que era un primo del Basilosaurus, una ballena que tenía un largo hocico lleno de dientes afilados y un cuerpo estilizado similar al de una anguila. Aunque el Perucetus no fuera más grande que la ballena azul, seguía siendo un gigante que dominaba las profundidades del océano. A diferencia de las ballenas modernas, existe la posibilidad de que esta antigua criatura fuera un depredador que prefería cazar presas más grandes. Y esto también cambia cómo vemos la historia de las ballenas. Los científicos pensaban que estas magníficas criaturas se hicieron realmente grandes hace unos 5 millones de años, cuando comenzaron a comer muchos organismos pequeños. Pero aquí está la prueba de que las ballenas gigantes existieron incluso antes de eso.
Sin embargo, todavía no está claro cómo esta ballena logró encontrar suficiente alimento para sostener su enorme cuerpo. Además, todavía es difícil determinar qué incluía en su dieta esta antigua criatura. Era bastante grande y no nadaba tan rápido, por lo que es posible que buscara alimento en aguas poco profundas. Entonces, probablemente comía crustáceos, almejas u otros pequeños animales que se escondían en la arena. Una teoría sugiere que era carroñera, lo que significa que devoraba los restos de todo lo que se cruzara en su camino. No es tan raro encontrar animales marinos en los desiertos. Muchas de estas regiones estuvieron cubiertas de agua. El Sahara en África es un ejemplo perfecto. Hace unos 50 a 100 millones de años no era un desierto árido, sino un cuerpo de agua salada poco profundo llamado Mar de Tetis Transahariano. El suelo ya no es húmedo allí, por supuesto, pero las personas que vivían en esa zona lo sabían porque solían encontrar caracolas antiguas por todo el desierto. El mar tenía una profundidad de unos 50 metros, suficiente para disfrutar de un buen nado. Algunos dirían que esta zona se asemejaba al Puerto Rico moderno, con mucho sol y aguas poco profundas. Los bosques de manglar eran comunes, así como los fondos marinos cubiertos de moluscos, como caracoles y almejas. El sedimento marino que quedó después de que el mar se secara está lleno de diferentes fósiles. Y los animales que vivían en ese antiguo mundo submarino no tenían un aspecto amigable. Además, eran mucho más grandes que sus parientes de los tiempos modernos, así que un humano de tamaño normal terminaría como un aperitivo, ni siquiera como una comida completa. Normalmente, cuando los animales viven en islas pequeñas, pueden volverse mucho más grandes que sus parientes del continente. A esto lo llamamos gigantismo insular, y sucede porque hay más recursos o menos depredadores en las islas. Quizás ocurrió lo mismo en la vía transahariana. Aunque no era una isla real, el agua entraba y salía, lo que creaba pequeños bolsillos de agua. Y las condiciones específicas en estos bolsillos tal vez ayudaban a que los animales crecieran más. Había serpientes marinas gigantes, bagres y peces que ya no existen hoy en día. Unos de ellos, los picnodontiformes, tenían mandíbulas muy fuertes y las usaban para comer cosas duras e incluso aplastar caparazones. Sus dientes muestran que eran depredadores feroces, de los que otros animales tenían todas las razones para temer. Experimentaron algunos cambios en su dieta, similar a ciertos tipos de pirañas. Y la competencia para llegar a la cima de la cadena alimentaria no era un juego de niños, especialmente cuando había depredadores tan grandes como tiburones, cocodrilos y los antiguos parientes de los elefantes. El Sahara pasó por diferentes fases. Si pudieras usar una máquina del tiempo y echar un vistazo al desierto cálido más grande de la Tierra como era hace unos 6.000 años, no tendrías que luchar con arena y calor. Podrías dar un agradable paseo por un lugar verde y bastante exuberante. En el pasado, las personas que vivían en esa zona no dejaban dibujos en las paredes de las cuevas que mostraran camellos, dunas de arena y escorpiones, todas esas cosas que verías en el Sahara de hoy. En cambio, dibujaban cocodrilos. Esa es una evidencia más de que el Sahara solía tener mucha agua y plantas, lo suficiente como para sustentar a estos grandes y temibles animales. Hace alrededor de 3.000 millones de años, la Tierra podría haber estado cubierta mayormente de agua. Hoy en día, solo alrededor del 71% de su superficie es agua. Pero parece que nuestro planeta fue un mundo oceánico gigante, sin continentes en absoluto, solo algunas islas dispersas. Los científicos estudiaron rocas especiales en el occidente de Australia que se formaron en un lugar profundo bajo el océano llamado Sistema de Ventilación Hidrotermal. Para explicar esto mejor, es importante mencionar dos tipos comunes de oxígeno: O16 y O18. El O18 es más pesado porque tiene neutrones adicionales. El O16 se evapora del agua con mayor facilidad. Y al estudiar un antiguo fondo oceánico, los investigadores encontraron una gran cantidad de O18, más que en los océanos actuales.
De esta manera, se dieron cuenta de que la Tierra antigua tenía menos tierra seca que la actual. Australia es un buen lugar para llevar a cabo estos estudios porque, hace mucho tiempo, también fue un sitio hermoso con grandes animales y exuberantes selvas tropicales. Pero a medida que el tiempo pasó, la Tierra se hizo más seca y se formaron más desiertos, como el Gran Desierto de Victoria. Las selvas tropicales permanecieron solo en los bordes del continente. Lo que ocurre con los desiertos alrededor del mundo se llama desertificación. Esto sucede cuando la tierra que es buena para cultivar se convierte en un desierto o algo similar. Nuestro planeta cambia con el tiempo, junto con su clima. Sin embargo, la desertificación también ocurre debido a actividades humanas como la minería, la agricultura y la construcción de ciudades. Y cuando la tierra se convierte en desierto, es un problema porque ya no puede sostener a personas y animales. La comida no crece allí, no hay suficiente agua limpia y los animales pierden sus hábitats. Para ayudar con este problema, hay un plan en el que muchos países acordaron. Decidieron trabajar con los agricultores para cuidar la tierra, reparar las zonas dañadas y gestionar mejor el agua. En resumen, hacer de nuestro planeta un lugar mejor para la vida. Menciona un desierto. Déjame adivinar. ¿El Sahara? Bueno, en realidad, no importa cuál tengas en mente. Estoy segura de algo. Está ubicado en algún lugar por debajo de esta línea. Verás, cuando escuchamos la palabra desierto, generalmente imaginamos lugares secos, arenosos y muy calurosos. Y no hay ni uno solo por encima de los 45 grados de latitud norte ni por debajo de los 45 grados de latitud sur. En el sur, eso tiene sentido. Quiero decir, si dejamos de lado la Antártida, no hay muchas tierras allí abajo. Pero las cosas son diferentes por encima de los 45 grados norte. Hay una gran cantidad de tierra. Países como Canadá, Francia, el Reino Unido y muchos otros. Y aún así, ni un solo desierto. En realidad, no hay ningún desierto caliente. La mayoría de los grandes desiertos cálidos se encuentran en el hemisferio norte, cerca de los trópicos de Cáncer y Capricornio. Y los más calurosos están situados entre los 15 y 30 grados al norte o al sur del Ecuador. Tal como el Sahara, donde las temperaturas altas promedio pueden alcanzar los 40 grados. En conjunto, los desiertos cálidos cubren casi el 15% de la superficie terrestre. Pero si nuestro planeta está lleno de desiertos, ¿por qué no aparece ni uno solo por encima de esta línea? Me refiero a los 45 grados de latitud norte. Vamos a explicarlo. Dividamos la Tierra en 5 zonas principales. Las regiones polares se encuentran en ambos extremos, norte y sur. Aquí mismo tenemos las 2 zonas templadas. Y finalmente, justo en el centro del globo, está la zona tropical. Bien, la línea de la que estamos hablando se encuentra en la zona templada, en un área más fría. Porque cuanto más te alejas del Ecuador, más frío se pone. De hecho, la temperatura media anual disminuye más de medio grado centígrado por cada grado de latitud que te mueves hacia el norte en el hemisferio norte. Y el clima frío es la principal razón por la que los desiertos cálidos no se forman por encima de esta línea. Resulta que, a medida que te alejas hacia el norte desde el Ecuador, los rayos del sol golpean la Tierra en un ángulo más inclinado. Eso distribuye la energía solar sobre un área más amplia, lo que significa que hay menos calor concentrado en un solo punto. Básicamente, estas regiones no se calientan tanto. Y es una de las razones por las que países como Finlandia son mucho más fríos que Colombia, por ejemplo. Otra razón por la que las temperaturas son más bajas en esta zona tiene que ver con algo llamado albedo. Este término se refiere a la cantidad de luz solar que una superficie refleja de vuelta. Cada superficie de la Tierra refleja y a la vez absorbe la luz solar, pero en diferentes cantidades. Tenemos la nieve, por ejemplo. Puede reflejar hasta un 90% de la luz solar que la golpea y solo absorbe alrededor del 10%. Eso es lo que le otorga a la nieve un albedo alto.
Y es muy diferente con la arena, que tiene un albedo más bajo. En lugares como el desierto del Kalahari, en el sur de África, la situación es más o menos de 50 y 50. La mayor parte del año, el 50% de la luz solar se refleja allí y el otro 50% es absorbido. El calor absorbido por la arena es parte de la razón por la cual se calientan tanto los lugares secos como los desiertos. Me refiero a los desiertos calurosos. En pocas palabras, la arena absorbe más calor, mientras que la nieve refleja la mayoría. Esta es una de las razones por las cuales las áreas nevadas se mantienen mucho más frescas. Así que, cuanto más te acercas a las regiones polares, es más fácil que la luz solar se refleje en lugar de ser absorbida. Y eso ayuda a explicar por qué no hay desiertos cálidos en esas regiones. Además, tenemos patrones atmosféricos. Digamos que los patrones del aire cambian mucho una vez que sobrepasas esa línea de 45 grados. Esto se debe a que esta región está controlada por una franja de viento conocida como la célula de Ferrel. Bien, la Tierra tiene 3 células de convección principales. Puedes pensar en ellas como grandes bucles de aire en movimiento. El aire caliente sube, se enfría, desciende y luego el ciclo se repite. En la parte superior e inferior del planeta tenemos las células polares. Justo en el medio están las células de Hadley. Y situadas entre estas dos están las células de Ferrel. Todo lo que sucede entre estas 3 células puede volverse un poco complicado. Pero por hoy, lo principal que debes saber es esto. En esas zonas intermedias, el aire cálido que viene de los trópicos se encuentra con el aire frío de las regiones polares. Entonces, las células de Ferrel desempeñan un papel importante en el traslado de calor del ecuador hacia los polos. Este flujo de aire cálido ayuda a suavizar las diferencias de temperatura entre los trópicos y las regiones polares. Y eso es lo que moldea el clima en lugares como América del Norte, Europa y partes de Asia. En las latitudes medias, la célula de Ferrel mantiene el aire en constante movimiento, impidiendo que el aire caliente y seco se asiente. Por lo tanto, esas regiones terminan teniendo más humedad, más nubes e incluso tormentas, en lugar de un clima seco y desértico. Por eso, no suele haber desiertos cálidos alrededor de los 45 grados de latitud. Básicamente, lo que intento decir es que la célula de Ferrel hace que el clima sea menos estable. Y eso es muy diferente de lo que ocurre en el desierto del Sahara, por ejemplo. Allá, las temperaturas no cambian mucho a lo largo del año. Se espera que siempre haga calor. Cuando juntas todos estos factores, entiendes por qué los desiertos cálidos están mayormente limitados a las partes medias de la Tierra y por qué nunca encontrarás un desierto al estilo del Sahara o el Kalahari en lugares como Canadá o Suecia. Pero eso no significa que no tengamos desiertos por encima de la línea de los 45 grados. No siempre tienen que ser calurosos y arenosos. De hecho, pueden parecerse a este lugar. Sí, estoy hablando del Ártico. Porque la definición real de un desierto no es solo un lugar cálido, seco y arenoso. En realidad, es cualquier área que reciba muy poca precipitación. En otras palabras, un área donde no llueve mucho. Y por lo general no recibe más de 250 milímetros de precipitación al año. Así que no importa si el clima es caluroso o frío. Los desiertos son lugares realmente secos, con muy poca vegetación alrededor. Eso hace que sea bastante difícil para los animales y plantas vivir en esos entornos. Si lo piensas bien, eso significa que el desierto más grande de la Tierra es la Antártida. Cubre alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados y hay extensas planicies de hielo hasta donde alcanza la vista. Es también el desierto más frío del planeta, incluso más frío que el Ártico, que es el otro desierto polar. Las temperaturas allí pueden llegar hasta los 90 grados bajo cero. Si observas la Tierra, aproximadamente el 33% de su superficie terrestre es desierto. Bien, presta mucha atención a los que están situados entre los 15 y 30 grados de latitud. Estos se denominan desiertos tropicales. Pero, ¿puedes notar algo curioso sobre sus ubicaciones?
La mayoría se encuentra en los bordes occidentales de los continentes. Y hay una razón para ello. En realidad, 4 razones principales. Primero, los vientos que traen lluvia suelen soplar desde el este. Cuando se mueven a través del terreno, sueltan la mayor parte de la lluvia al principio. Para cuando estos vientos alcanzan el lado oeste, están secos, así que no queda lluvia para esas regiones. Eso ya hace que allí todo sea bastante seco. En segundo lugar, en los márgenes occidentales de los continentes, el aire suele descender en lugar de ascender. Cuando el aire desciende, se calienta y no puede formar nubes, por lo que nuevamente no hay lluvia. En tercer lugar, si hay montañas cercanas, también pueden bloquear la lluvia. Un lado de la montaña recibe toda la humedad, mientras que el otro lado, llamado sombra de lluvia, permanece seco. Y por último, el océano cerca de estos lugares a menudo tiene agua fría. El agua enfría el aire y lo calma, por lo que las nubes no se forman con facilidad. Sin nubes no hay lluvia. Así que, al juntar todo esto, se explica por qué esos desiertos tropicales parecen preferir un lado del continente más que el otro.